Capítulo 3. Mente, emociones y cuerpo en la quinta dimensión. El programa implantado que más crea caos y separación es el miedo. Está anclado al nivel de la cuarta dimensión de conciencia. Es como un eco repetitivo que altera el cerebro y el sistema nervioso central, por lo que afecta de muchas formas tus cuerpos mental, emocional, físico y energético, ya que el sistema nervioso es el puente entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Lo interesante es que cuando tu conciencia se eleva a la quinta dimensión, el programa del miedo ya no tiene fuerza, pues su vibración es más baja. Otro programa que causa bastante pérdida de energía es el juego de la proyección. El juego de la proyección es la continua ondulación mental entre el yo que soy y el yo que deseo proyectar. En ciertos momentos todos hemos deseado proyectar algo diferente a lo que somos. Pasa mucho en la niñez y la adolescencia. Luego se hace inconsciente en la edad adulta. Este programa lleva a hacer y gastar energía en cosas que ni siquiera son relevantes para el crecimiento, la evolución e incluso la propia felicidad. Este programa es bien utilizado en marketing de medios y de redes sociales. Allí proyectan idealizaciones de realidades para hacer que las masas deseen lo mismo. Por otra parte, la dualidad es otro gran obstructor. La falsa idea de la separación, la eterna lucha de un bien y un mal, donde los humanos son simples humanos, sin poder, y deben acatar una voluntad divina. En conciencia de 5D, se entiende que las cosas son duales en el planeta, no por separación, sino por experimentar diferentes perspectivas, el masculino, el femenino. Sin importar el sexo del cuerpo, estas cualidades de la energía están en todos los seres humanos. La luz, la sombra, arriba, abajo. La mente en quinta dimensión. En quinta dimensión de conciencia, parece que olvidas por qué era importante pensar en el bien o en el mal, o si era bueno o malo, correcto o incorrecto. En quinta dimensión ya no tienes ese enfoque, vives más en la totalidad de la integración. Cuando una frecuencia está integrada, es más sólida, es constante, lo que la hace muy potente. Al enfocar menos energía, recursos y tiempo en la pendulación de la dualidad, la mente puede enfocarse en lo que realmente es importante para su ser, lo que por ende hará que se materialice más armónicamente. Se hace innecesario cuestionar lo bueno de lo malo, ya que la conciencia en 5D empuja a la intención, a decidir, a crear, a visualizar el siguiente mejor escenario. Veamos un ejemplo. Preguntas innecesarias. Pregunta en cuarta D. ¿Estoy en el camino correcto? La respuesta en 5D sería: define qué camino quieres y allí debes centrar tu enfoque. Pregunta en cuarto D. ¿Cómo confiar en que mi intuición es correcta? Respuesta en 5D. ¿Y para qué necesitas confiar si estás creando? La palabra final siempre es tuya. Es la mente del mago, siempre creando. Las emociones en 5D. Debido a que el programa del miedo y dualidad no puede vibrar por largos periodos en la mente de 5D, no puede afectar las emociones y paralizar la acción. En la 5D, las emociones pueden ser transmutadas eficientemente en beneficio de la persona. Es conocido mundialmente que las emociones son la mayor causa de enfermedad. Por eso
Tiene lógica que en Conciencia 5D el concepto de inteligencia emocional sea parte del día a día. También se es capaz de percibir la realidad de las demás personas, de todos aquellos que nos rodean, sin necesidad de intervenir, calificar o identificarse. Es el famoso yo soy yo y tú eres tú. No hay competencia o comparación porque los seres humanos somos todos únicos. El cuerpo en quinta D. Al no necesitar tanta energía para procesar el dilema de la dualidad y el miedo, el cuerpo físico dejará de estar en alerta. Disminuirán las hormonas de estrés del fluido sanguíneo. Tendrá la capacidad de recuperarse, desintoxicarse y autosanar. Requerirá mucha comida fresca, líquida y energizante. También se abrirán a la capacidad de detener el código de muchas enfermedades y del envejecimiento celular. Activar el conocimiento intuitivo de lo que tu cuerpo realmente requiere. Los nacimientos de nuevos niños serán un proceso en alta conciencia para elevar la frecuencia a la hora de abrir el portal interdimensional del cuerpo femenino y así traer seres a este planeta con mayor cantidad de esencia espiritual anclada, con mayor conocimiento e integridad. Todos tenemos mucho por hacer en este aspecto. Hoy, para continuar con el objetivo de aprender a vibrar en quinta dimensión, realizaremos el tercer ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. Prepárate para la meditación.